Segunda mitad en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Ya está con nosotros Lautaro Castro, docente de genética en la FAUBA, asesor gastronómico de la Cabra Dorada, que es la cantina de nuestra facultad. Lautaro lleva adelante la ya clásica columna Bocadillos Académicos, que está en la segunda temporada, en la que combina alimentación con ciencia, con historia, con saberes populares, ¿por qué no?, agronomía y ambiente. ¿Qué haces, Lautaro? ¿Cómo te va? Estoy muy bien, muy contento de volver. Sí, nosotros también. Tardamos este año en arrancar. Tarde, y pero estoy seguro. muy contento, sí. Así que bueno, gracias por estar acá una vez más. Y yo quisiera arrancar de esta manera, porque cuando estaba pensando, vamos a hablar del tema de la sal, que ya veníamos desde la introducción del programa contando, y entonces yo pensaba, digo, bueno, la sal para mí es algo que estuvo presente toda la vida, en mi vida, ¿no? Siempre estuvo la sal ahí, qué sé yo, para bien o para mal. En mi casa se cocinaba sin sal, pero la sal estaba. Y creo que un poco nos pasa eso a todos, y si uno extrapola mal, medio que la sal siempre estuvo ahí para todo el mundo. Ahora, la pregunta es, qué sé yo, ¿qué papel cumplió la sal a través de la historia para las civilizaciones, si siempre estuvo ahí? Bien, bueno, la sal no solo condimenta la comida, sino que ha condimentado la historia. Fue un símbolo de poder, fue causa de rebeliones, fue hasta una moneda. Y, por ejemplo, uno dice que la sal siempre estuvo, pero en realidad la sal no siempre estuvo. Roma, por ejemplo, el gran imperio romano o la república, construyó rutas y vías, esas calzadas romanas que hasta el día de hoy algunas se mantienen en pedazos, para traer sal de una punta a la otra del imperio, por ejemplo. China, desde hace 1500 años hasta creo que el 2014, tenía un monopolio de producción de sal. O sea, por 1500 años el Estado chino, pasando por desde las distintas dinastías hasta lo que es hoy en día, monopolio de la sal para controlarla. Por ejemplo, en la India, uno de los casos más emblemáticos es en la India y el control imperialista del Imperio Británico sobre la India. Mantenía un control y un monopolio sobre la producción de sal que hasta le impedía a las mismas personas de la India producir sal. Eso llevó a 1930 a Mahatma Gandhi a hacer la marcha de la sal, que caminó, no sé, casi 400 kilómetros hasta llegar a la salina, cosechar sal con las manos y llevársela en forma de desobediencia hacia el Imperio Británico. Entonces la sal no es solo un condimento, sino que ha generado conflictos a lo largo de la historia. Claro. Bueno, es casi porque es indispensable, ¿o no? Es indispensable. Si no, aparte, cosas vinculadas al arte, imagino, debe haber, ¿no? Desde si está con nosotros hace tanto tiempo. Sí, a ver, la sal tiene un aura medio sagrada también, que se ha usado en muchas religiones, en rituales, desde el antiguo Egipto. Capaz no el sal cloruro de sodio, sino otras sales se han usado en momificaciones. Existe una sal negra de brujas, por ejemplo, que se usa en esoterismo. Hay un montón de cosas. Me mató con la sal negra de brujas. No vamos a meter ahí. No. Me da miedo. Bien, ¿y tiene utilidades más allá de la cocina entonces? Sí, a ver, cuando uno piensa en sal, piensa en el muchacho por ejemplo, el que se hizo famoso hace unos años, que tiraba la sal, no me están viendo, pero tiraba la sal sobre el antebrazo y se la tiraba a la carne, por ejemplo, como condimento, como sal de mesa. Pero realmente los primeros usos que tuvo la sal, principalmente era para conservar, como método de conservación, como un asistente en la fermentación de alimentos también, que bueno, se usan hasta el día de hoy. La salazón, jamones, aceitunas, hasta frutas se pueden salar y conservar. La historia del país, acá de Argentina, tiene mucho que ver con el tasajo, con la carne conservada en sal. Sí, por ejemplo, hace poco estuve leyendo un libro sobre recetas tehuelches y cuentan sobre unas cosas similares a, charqui, de guanacos, por ejemplo. Muy interesante. También tiene, roles en la industria, en la medicina, en el agro, por ejemplo. Un rol importante desde lo que es los cubos de sal para el ganado, y también un rol muy importante la sal
como un gran impedimento para la agricultura. Claro. ¿Por qué tiene tanto protagonismo la sal? Bueno, ¿No? Porque está en todos lados. sí. ¿No? A veces vas al restaurante y te la ponen ahí porque no puede faltar. Bueno, hay una legislación Hay una que legislación. lo impide en Cava. Sí, pero te la ponen igual. Sí. ¿Por qué es tan importante o tiene tanto protagonismo la sal? El cloruro de sodio, que es más o menos lo que nosotros consumimos, es como el 98%, 97, 99% de la sal de mesa es cloruro de sodio. Tiene algo que realza el sabor. ¿Pero qué significa realzar el sabor? Eso. Lo que hace es interactúa con nuestras papilas gustativas de forma que aumenta la percepción del gusto. ¿Eso qué quiere decir? Que hace que algunos sabores, que son sabores agradables a nuestro paladar, como los dulces, sean un poco más potentes, mientras que algunos sabores como amargos o ácidos sean menores. Sí. Por ejemplo, Lo cambia, lo modula. exactamente. Hay gente que se acostumbra a comer sin sal, pero realmente para mí cualquier comida que tenga un poco de sal es 100% superior. Mira vos. Hablando del gusto de la sal, perdón, ¿es la única sal que sabe? No sé si está bien la pregunta. ¿Conocer otras sales que tengan sabor? O que podamos identificar como... Bueno, en geología se usa mucho lo de probar las rocas. A ver, contanos. a ver. Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué haces? ¿Probaste rocas? Sí, probé rocas. Por ejemplo, hay unas sales que Sí. son rosas que tienen algunas trazas de hierro. Ajá. Entonces tienen un poco de ese sabor. De hecho, hay muchas sales más exóticas que sí tienen gustos muy particulares y hasta son complicadas de usar. No es fácil. Claro. O sea, el cloruro de sodio alterado por otro elemento. Claro, lo que decía antes es que la sal es 98% cloruro de sodio, pero hay otros cloruros, hay otras sales que se incluyen en la sal. Y eso depende mucho de cuál es el origen. Claro. Hay sales más puras, sales menos puras. Y mientras menos pura, bueno, tiene otras sales y otros condimentos. Claro. Y empezó a ser tan valiosa para nosotros, humanidad, por estas propiedades de conservación y bla, o fue al revés el proceso. No sé, le dimos una entidad más sagrada y después nos dimos cuenta que podíamos conservar alimentos con eso. ¿Se sabe eso? Sí. Esa es una muy buena pregunta. Yo vine acá adivinando, corregime, que no sé, tenía muchas propiedades para la conservación de los alimentos, eso prolongó nuestra vida, etcétera, y empezó a ser valiosa. A Pero ver, no lo sé. yo creo que no lo tengo tan claro y estoy hablando desde el sin saber. Es lo que nos gusta, sí, contanos. Pero cuando uno como empieza a hacer un poco de ese estudio de la historia y le empieza como a dar un sentido más práctico, que a veces está bueno, a veces no tanto, encuentra que cuando hay algo que es útil ritualísticamente, pero también tiene una utilidad práctica, es como el huevo y la gallina. Claro. No sé en qué momento, claro. si en China, en 1500 años de historia, el Estado tuvo un monopolio y encima tenía un valor ritualístico, seguro van de la mano. ¿Cuál vino antes? Yo creo, tengo una idea del control de los pueblos a partir del aparato estatal o lo que sea, así que imagino que viene más de ese lado. Claro. Bien, me gusta. ¿Te quedaste satisfecho? Me quedé satisfecho, sí. Gusto sal en la boca. ¿Sigue siendo la reina de los condimentos? ¿O perdió este protagonismo del que hablabas con Pablo? Para mí sí. A ver. ¿Por qué? Hoy en día, con la Polémica. globalización y gracias a la sal que pudimos hacer viajes de ultramar, porque hasta que no existía la sal, hasta que no existieron los frigoríficos en los barcos, ¿qué se hacía? Se llevaba ganado vivo o salado. Ganado vivo. Sí, en pie. En pie. Entonces, gracias a la sal, no solo que pudimos conseguir pudimos ir a las Islas Molucas y traer cardamomo, o a la India pudimos traer nuez moscada, maciz. Entonces, yo creo que es como la madre de todas. Gracias a la sal pudimos hacer esos viajes y encontrar todo. Y hoy en día
con la globalización, yo en mi alacena tengo todos los condimentos que se les pueden ocurrir y más. Ujú. Pero ninguno cumple el rol de la sal de realzar así los sabores. Bueno, glutamato monosódico, está bien. Monosódico, igual, tiene un poco de sodio. Sí. Yo creo que no hay forma de reemplazarla. Podemos tener pimentones, pápricas, podemos tener pápricas de eslavas, de España, de Salta, de Jujuy. Todas entre ellas tienen sus cositas, pero pueden ser reemplazables. La sal, no. Es insustituible. Y actualmente encima hay tantos tipos de sales distintos que hasta se gourmetizó eso. No solo que hay muchos pimentones, muchos condimentos, muchos curries, Sí. muchas mezclas, sino que también hay mucha oferta de sales. Algunas más difíciles de conseguir. Y esa diversidad de sales, ¿cómo aplica a la cocina? ¿Hay mejores, peores? Algunas van mejor con ciertos platos, otras con otros. Algunas te pueden llegar a arruinar un plato si la usas mal. ¿Cómo Sí. es eso? Bueno, a ver, yo creo que está vista el dicho de que el cliente tiene siempre la razón en términos de gusto. Entonces, generalizar estas cosas a veces siempre va a encontrar alguno que diga, pero yo... Sí, claro. Principalmente hay como 3 tipos de sal, que es la sal de salina, que nosotros tenemos muchas salinas en nuestro país, sal marina, las salinas pueden ser costeras también, pero pueden ser del continente, y las sales minerales, que son halita, Sí. que es una roca sedimentaria que viene a partir de la sal marina también, entonces es todo un gran ciclo. Y sí, hay sales que, por ejemplo, hay una sal que es muy interesante, que es la sal negra, una sal negra de Himalaya o de Pakistán. Que Que no es la de las brujas, ¿no? No. No, pero tiene mucho azufre, que también tiene vínculos caramba. demoníacos. Pero tiene un contenido de azufre muy alto, entonces tiene como un gusto medio a huevo. Entonces usarla es un problema. Bueno, de ahí el azufre, ¿no? Medio. Claro. Sí. Es problemático usarla. Mirá vos. Nunca la vi. No, yo tampoco. No conozco. O sea, sí fotos, pero nunca la tuve. Bien, hay otras sales extravagantes, así como esta que mencionás, que no tengan tanta relación con lo demoníaco y lo oscuro que estás trayendo. Sí, hay muchas sales que se usan en la gastronomía más de especialidad. La más común, que hasta, no sé, hace 10 años capaz era más rara, que es la flor de sal, la fleur de sel, que es la sal en escamas, sal Maldón, que se obtiene como... es todo un proceso que es bastante más simple, pero se obtiene a partir de la evaporación de agua y que queda la sal en forma de escamas. Claro, yo sé de gente que hizo sal. Bueno, si se puede hacer, digamos. Sí, pero que hizo escamas. Sí. A veces te quedan escamitas mejores, a veces te quedan peores. Hay que mejorar un poco el proceso. Esa es como la más común de las que casi nadie tiene en su casa. Pero después hay sales, por ejemplo, hay una sal que es la que yo ahora quiero conseguir, que es la sal de bambú púrpura. Sí, es una sal que se toma la sal de escamas, se mete adentro de un bambú. El bambú tiene que estar cortado, tiene que estar pelado y tiene que tener un tamaño en particular y en una fecha en particular se cosecha. Se le pone la sal a presión y se tapa con una arcilla particular. Después eso se quema. Se quema todo el bambú, queda el tapón de arcilla y queda toda la sal quemada. Eso se vuelve a quemar. Y ahí te queda un bloque extremadamente duro de sal. Eso se tiene que derretir, porque la sal tiene un punto de fusión. Se derrite, se solidifica y después se muele. Y queda una sal color púrpura. Y es la sal más cara, más rara del mundo, porque tiene un proceso que es complicadísimo de hacer. Después se le pones un pancho. Después se le pone... Bueno, sí. Igual todo esto que decís me da a pensar que hay una diversidad enorme y que conocemos una pequeña parte, ¿no? Es así. Porque Sí. acá no debe llegar ni al 10% de todas las sales que hay. No, de hecho yo pensé que conocía muchos y cuando me puse a preparar un poco esta nota encontré bastantes. Esta sal de brujas, por ejemplo, o la sal negra esta del Himalaya, el Kala Namak. Y como estas hay muchas.
Bueno, y pasemos, si te parece, a la cocina en sí. Entramos a la cocina. Entramos a la cocina. ¿Existe realmente una técnica ideal para salar un plato? ¿O todo depende del paladar y todo lo que veníamos diciendo? Todo depende del paladar un poquito, pero también la química y la física medio que rige nuestra vida. Entonces capaz te puede gustar la carne hecha de una manera, pero hay procesos que mejoran los sabores en general. Y no sé, por ejemplo, las carnes, las pastas, una masa de pan, todas tienen momentos distintos en donde es mejor o más o es óptimo agregar la sal. Por ejemplo, la carne es mejor agregarla antes de la cocción. Y eso genera una costrita a partir de la reacción de Maillard y todo ese proceso de la caramelización y de la oxidación de los azúcares, que genera una costrita que es mucho más rica. Por ejemplo, si uno quiere hacer, nosotros en la cabra dorada hacemos bondiola braseada y la sellamos antes la sellamos con sal y al fuego, antes de brasearla, que es también un proceso de cocción lenta. Pero las pastas o legumbres, si uno quiere que queden saladas, no las puede salar al final. Sí, las puede salar al final, pero no quedan saladas, sino que queda una capa de sal alrededor, claro, pero no adentro. Claro. Entonces lo tenés que, mientras se hierve eso, lo tenés que salar ahí. Y las masas también. La masa es muy importante, la sal, porque fortalece el gluten, pero a la vez en un pan la sal mata a las levaduras. Entonces hay un momento óptimo en donde ponerla y cómo. Pero también es necesario para que leve, ¿no? Sí, a ver, puede levar sin sal, sí puede, sí, pero mejora la estructura, esa estructura de redes del gluten. Del gluten, mira. Y si ponele esta cuestión de que depende del paladar, entonces, bueno, tu paladar, mi paladar, qué sé yo, pero ponele que te pasaste de sal, te repasaste, porque le echaste vos, después vine y yo le eché también, qué sé yo. ¿Hay alguna forma de arreglar eso? ¿Se puede arreglar una comida que está saladísima? Hay algunas técnicas que podés usar, a veces funcionan mejor, a veces funcionan menos. Por ejemplo, una salsa o se puede agregar papa. La papa absorbe. Entonces, si vos le agregas papa, después tenés que tener cuidado que no se te pase para que no te forme parte de tu plato. Claro. Pero si vos le agregas papa, por ejemplo, absorbe un poco la sal. Ah, pero eso es para salvar un plato, o sea, esa claro, papa después salvarlo. Claro. Desechás. Okay. Sí. Claro, qué problema, ¿no? Porque a veces en algunos restaurantes que no vamos a mencionar pasa esto, ¿no? Que te traen la comida bastante pasada. Y hay gente que pone sal sin probar. Claro. Tan locos. Mala costumbre, ¿no? Sí. Sí, porque la sal también te da problema de salud. Yo soy un talibán de la sal. Yo siento que si vos no cocinás con sal, te estás perdiendo muchísimas cosas. Después también hay problemas de salud que te pueden impedir decir, bueno, yo cocino sin sal porque tengo hipertensión. Pero bueno, esto yo me lo imagino así como la gente que escucha música con ciertos auriculares que potencian los graves. Después eso se normaliza y cuando escuchás una música con los graves como se debe, ¿no? Jorge aprueba. Te parece que están lavados, que no tiene fuerza. Sí. Si vos te acostumbras a cocinar con sal siempre, te acostumbras a ese sabor y para vos pasa a ser lo normal eso. Claro. Es un debate que uno prefiere ser feliz siempre y otros prefieren la vida ascética. Y bien, en la cabra, ¿hay alguna comida en la que la sal no puede faltar? Ya sé, bueno, un poco dijiste la cuestión de la talibanés, pero... No, igual nosotros intentamos, de hecho... hacemos todo lo posible para cumplir esta legislación de Cava de no entregar sal en la mesa. También se propone dar sal en sobrecitos, sal baja en sodio y cocinar con la menor cantidad de sal posible mientras el plato más o menos sea decente. Y tenemos un plato que no es un plato clásico, pero lo hacemos bastante, que es el guanciale. El guanciale es la papa de cerdo, es una carne de cerdo curada. Y es curada con sal. Y la usamos mucho, hace poquito tuvimos un evento de cocina italiana, donde hicimos una cena de 4 pasos, con vino artesanal nuestro, con vermú artesanal italiano nuestro, con
limoncello nuestro, y uno de los platos fue la carbonara, y lo hicimos con guanciale que hicimos nosotros salado en nuestro lugar con sal. Que trajimos... A esta hora es cruel escuchar esto, ¿no? Porque la panza hace ruido, pero lo que podemos decir a la audiencia es que pueden ir a la Cabra Dorada, que no es exclusivamente de la facultad, sino que esto está abierto, incluso a veces los fines de semana también. Sí, los fines de semana estamos abiertos siempre los sábados, y el segundo fin de semana de cada mes, sábados y domingos. Y tenemos una carta especializada en sándwiches, y tenemos más de 10 variedades distintas. Comida vegana, vegetariana y carnívora. Es bien el corazón de la facu, ¿no? Como geográficamente. Así que métanse a la facultad, caminen, van a llegar a la cantina. Pero sí, preguntas. Se los recomiendo. Preguntas. Sí. Yo tengo la última por mi parte. ¿Existe la certificación denominación de origen de sal? ¿Tenés conocimiento de algo? Porque si hay cuestiones de mineralogía que podemos asociar a Argentina, podemos decir, esta sal es argentina, solamente argentina. ¿Eso puede pasar? Sí, no sé en Argentina, pero sí la sal volcánica hawaiana, por ejemplo, es una sal que es mineral y tiene carbón activado y es con denominación de origen. Hay que ver la legislación particularmente hawaiana y estadounidense, pero sí, es solo de ahí. La sal rosa del Himalaya es solo de ahí, muchas veces viene de Pakistán también, y en realidad lo que consumimos nosotros generalmente es una sal teñida. Pero sí... existe esa denominación. O la sal esta de bambú púrpura es una sal específica de esta región en China. Se me cayó toda la columna. Lautaro, gracias por venir. Estuvo Gracias espectacular, me encantó. Es más, fue un verdadero gusto. Cuac. Vamos a un corte y venimos... Fue demasiado bueno. Y volvemos con el cierre del programa.